Era septiembre de 2025 y en los pasillos solemnes de la Audiencia Nacional de Madrid se respiraba un silencio espeso, como si las paredes mismas supieran que estaban a punto de dictar el destino de un hombre que había desafiado al tiempo, a las fronteras y a la justicia. Su nombre era Obdulio, nacido en la República Dominicana en 1968, un hombre que cargaba con un pasado demasiado pesado como para ocultarlo entre papeles, identidades y viajes. Su historia no era la de un criminal común. En ella se entrelazaban décadas de huidas, cambios de país, nuevos documentos y viejas sombras que nunca terminaban de desaparecer. Todo comenzó con un hecho brutal y definitivo: el asesinato de Ángel Daniel, un crimen ocurrido en noviembre de 1990 en los Estados Unidos. Aquel episodio lo marcaría para siempre. Tras ser interrogado por los agentes federales, Obdulio desapareció de golpe, como quien sabe que el suelo tiembla bajo sus pies. Huyó de aquel país rumbo a su tierra natal, la República Dominicana, y desde allí, años después, reinventó su historia viajando a España en 2013, donde se instaló con un nuevo rostro burocrático, el de un ciudadano español. Pero los crímenes no entienden de fronteras, y menos aún de papeles obtenidos a destiempo. Las autoridades estadounidenses no olvidaron, y más de 3 décadas después reclamaban a aquel hombre. Querían juzgarlo por asesinato, un delito que podía costarle la cadena perpetua o incluso algo peor. Fue así como comenzó el proceso de extradición, un laberinto de leyes, tratados internacionales y garantías que pendían de un hilo. En junio de 2025, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió acceder a la petición de Estados Unidos. Obdulio debía ser entregado, pero la decisión no era simple. España imponía condiciones. Los magistrados exigían garantías de que, si se le condenaba a cadena perpetua, esa condena no fuera una cárcel sin salida, sino una pena revisable, con mecanismos de clemencia o indulto. Querían saber, negro sobre blanco, que aquel hombre tendría alguna esperanza, aunque mínima, de redención. La defensa de Obdulio, sin embargo, no se rindió. Interpusieron un recurso de súplica. Alegaban primero que el auto que ordenaba la entrega carecía de motivación suficiente, pero la Sala recordó que la Constitución española exige que toda resolución esté fundada en derecho, razonada y no arbitraria, y en este caso, las razones eran claras. Existían pruebas, existía un tratado, existía una petición formal de un país con el que España mantenía acuerdos sólidos. El recurso en ese punto se desmoronaba. El segundo argumento fue más personal. Obdulio ya no era solo dominicano, ahora también era español, y según el tratado de extradición, ningún país estaba obligado a entregar a sus propios nacionales. Pero había un detalle oscuro. Su nacionalidad española se había obtenido después de los hechos, después de la huida. Demasiada coincidencia. Para los magistrados aquello parecía más una estrategia que una circunstancia. La sospecha era inevitable. ¿Había adquirido esa nacionalidad con la intención de esquivar la justicia? El tribunal lo creyó probable, y ante la gravedad del delito imputado, un asesinato, la nacionalidad española no fue suficiente escudo. El tercer alegato era quizá el más inquietante. El delito había prescrito, decían. Si el homicidio ocurrió en 1990, los 20 años que marca la ley española habrían vencido en 2010. ¿Cómo podía juzgarse a un hombre por algo que el tiempo ya había enterrado? Pero la respuesta estaba en la maraña de tratados internacionales. En 1999, entró en vigor un acuerdo suplementario entre España y Estados Unidos que cambiaba las reglas. Aunque un delito prescribiera en un país, la extradición podía concederse si en el otro seguía vigente. Y en Estados Unidos, aquel crimen aún respiraba, intacto en su condena pendiente.
Obdulio había huido del país, pero no de la sombra de ese tratado que lo alcanzaba incluso a través de los años. El cuarto argumento parecía más esperanzador para la defensa. En España existía un proceso abierto contra él en un juzgado de Parla. Si debía ser juzgado aquí, ¿cómo enviarlo al otro lado del océano? Pero los jueces fueron tajantes. Tener un proceso abierto en España no era motivo para denegar la extradición. A lo sumo, podía retrasar su entrega o condicionarla a que, una vez juzgado en Estados Unidos, fuese devuelto para enfrentar sus cuentas pendientes en suelo español. La espada de Damocles seguía en pie. El quinto y último alegato era quizá el más sombrío: la pena de muerte. El cargo principal por el que se le acusaba en Estados Unidos contemplaba la ejecución como castigo máximo. La pena era real, pero los fiscales norteamericanos habían declarado bajo juramento que no buscarían esa condena, que no pedirían la muerte de Obdulio. La máxima pena, aseguraban, sería cadena perpetua. Sin embargo, la Sala de lo Penal no se conformó con palabras. Querían garantías, firmes, oficiales y claras. Estados Unidos debía comprometerse a no imponer la pena de muerte. Solo así se entregaría al hombre que había burlado al tiempo. El 12 de septiembre de 2025, tras largas deliberaciones, la Audiencia Nacional pronunció su decisión final. Estimaron parcialmente el recurso. Obdulio sería entregado, pero bajo una condición estricta. Antes, las autoridades estadounidenses debían garantizar formalmente que no habría pena de muerte. En todo lo demás el auto inicial quedaba confirmado. No había vuelta atrás. Así terminó el recorrido judicial en España. No cabía más recurso. El destino de Obdulio quedaba en manos de un pacto internacional, de firmas y sellos que cruzarían océanos. Afuera, en la vida cotidiana, nadie parecía percatarse de que en una sala austera de Madrid se había decidido la suerte de un hombre acusado de un crimen ocurrido 35 años atrás. Un hombre que creyó que podía huir del tiempo, cambiar de tierra, de nombre y hasta de nacionalidad, pero que acabó atrapado por las redes invisibles de la justicia universal. Su historia quedó registrada en un auto judicial, escrita con el lenguaje frío del derecho, pero detrás de cada palabra se oculta un relato de sombras, de huidas y de preguntas sin respuesta. ¿Qué pensaba Obdulio cada vez que miraba hacia atrás? ¿Creía de verdad que el pasado no lo alcanzaría? ¿O sabía en lo más profundo que tarde o temprano las puertas del tribunal se abrirían para él? La Audiencia Nacional cerró el caso, pero el eco de aquella decisión resonó mucho más allá de los muros de mármol y los expedientes sellados, porque en el fondo, la historia de Obdulio no es solo la de un hombre reclamado por asesinato, es la historia de alguien que intentó vencer al tiempo y descubrió que el tiempo, al final, siempre gana.